El retumbar de la tierra, el temblor bajo los pies y el bramido ronco de los animales que los autores antiguos comparaban con el trueno. Así describía Polibio el momento en que los elefantes de guerra aparecían en el campo de batalla. Estas murallas vivientes de carne y hueso parecían invencibles, con un peso de hasta 5 toneladas, con colmillos revestidos de hierro y torres en sus espaldas, en las que se sentaban guerreros. Para muchos soldados, esto era el primer y último espectáculo de sus vidas. Y sin embargo, las legiones romanas, con su férrea disciplina, encontraron la manera de convertir esta pesadilla en un arma contra los propios elefantes. Pero ¿cómo exactamente lograron hacer frente a los tanques vivientes de la antigüedad? De esto se enterarán más adelante. Los romanos se enfrentaron por primera vez a esta monstruosa arma durante las guerras pírricas a principios del siglo III antes de nuestra era. Cuando el rey de Epiro, Pirro, desembarcó en Italia, trajo consigo 20 elefantes de guerra. Livio escribía que los romanos nunca antes habían visto criaturas semejantes. Para los legionarios esto fue como la aparición repentina de monstruos de los mitos. En la batalla de Heraclea, muchos caballos romanos en pánico se echaban a correr del olor y los chillidos de los animales, y las filas de los legionarios se tambaleaban bajo el embate de esta enorme masa viviente. A estas criaturas monstruosas los romanos llamaban con la palabra luxa, no como un término concreto, sino como la encarnación de la pesadez, de la fuerza aplastante. Pero en las fuentes antiguas se encuentra también la definición exacta. Tales animales de guerra se llamaban elefanti velatores, elefantes de guerra. Y a diferencia del armamento ordinario, estos monstruos combinaban la furia viviente y el frío cálculo de los comandantes. Imaginen el cuadro. Un soldado de infantería, armado con una lanza de 2 kilogramos de peso y un escudo ovalado de ancho casi de su altura, debía enfrentar en el campo de batalla a un animal que pesaba 1000 veces más que él mismo. El elefante podía embestir la formación, dispersar a la gente, rompiendo huesos, y seguir avanzando, como si solo hubiera tropezado con cañas. Esto era una catástrofe viviente para todo aquel que se ponía en su camino. Pero precisamente este desafío se convirtió en el inicio de una nueva etapa del pensamiento militar. Los romanos no eran un pueblo que se rendía ante el miedo. Cada golpe del destino lo convertían en una lección. Y ya entonces, bajo el peso de los pasos de los gigantes, comenzó a nacer el sistema que en el futuro les permitiría destruir los tanques vivientes con exactitud aterradora. Y sin embargo, antes de aprender a vencer a los elefantes, los legionarios debían comprender qué exactamente los hacía tan mortalmente peligrosos en el campo de batalla. Los romanos aprendieron en su propia piel. La fuerza de los elefantes no estaba solo en la masa. Estas bestias rompían la formación no peor que un ariete, pero el arma principal resultaba ser el terror, que paralizaba incluso a guerreros curtidos. Polibio escribía que en los primeros enfrentamientos los caballos de la caballería romana entraban en pánico por el olor y el grito atronador de los animales, y los propios legionarios perdían la confianza. El chillido, el rugido y el estruendo de las lanzas rotas se fundían en un solo ruido continuo, que incluso antes del golpe convertía el orden de batalla en caos. Precisamente por eso los comandantes como Pirro o más tarde Aníbal utilizaban a los elefantes como un instrumento de choque, destinado a aplastar la resistencia moral del enemigo. Para hacer frente a esta arma, los romanos debían preparar a sus tropas de otra manera que antes. El énfasis principal se hacía en la disciplina. Allí donde otros ejércitos perdían la formación, los romanos se mantenían en orden cerrado. Pero la disciplina por sí misma era solo el fundamento. Se necesitaron nuevos métodos. Ya a principios del siglo III antes de nuestra era, aparecen unidades especiales a las que se encomendaba enfrentar el ataque de los elefantes. A los soldados se les enseñaba no a huir, sino a crear corredores.
Cuando el animal se lanzaba hacia adelante, las filas se abrían, dejándolo pasar a través de la formación, después de lo cual los legionarios herían al monstruo desde los flancos. Precisamente tales maniobras se hicieron posibles gracias a la estructura especial de la legión, el sistema manipular. Para comprender su esencia, imaginen un equipo deportivo, dividido no en un gran campo, sino en decenas de pequeños grupos, cada uno de los cuales sabe actuar de forma independiente. Estos grupos se llamaban manípulos. El manípulo es una formación de aproximadamente 120 hombres, capaz de cambiar la disposición, abrir y cerrar las filas. Esta flexibilidad permitía a los romanos no temer a los arietes vivientes y convertir su embestida en una trampa. Pero la flexibilidad costaba esfuerzos. Los datos arqueológicos muestran que el legionario promedio llevaba encima 25-30 kilogramos de equipamiento, escudo, armadura, armas, reserva de comida e instrumentos para el campamento. Debía ser no solo un combatiente, sino un resistente, constructor y cargador. Los investigadores modernos comparan tal carga con maratonistas que corren con mochila. Los guerreros recorrían 20 kilómetros al día y luego debían cavar una zanja, levantar fortificaciones y estar listos para el combate. Este hábito de acero, a las marchas pesadas y al trabajo, los convertía en un mecanismo capaz de soportar enfrentamientos incluso con monstruos. Se prestaba especial atención a las señales. En la batalla antigua, el ruido era tal que las órdenes a viva voz se perdían. Precisamente entonces jugaban un papel clave las trompetas. Tuba. Esto no es simplemente un instrumento musical, sino un sistema de órdenes. Por el sonido de la trompeta, los legionarios sabían cuándo abrir las filas, cuándo cerrar los escudos y cuándo pasar al ataque. Para el espectador, esto puede parecer algo como un silbato arbitral moderno en el fútbol, pero en el campo de batalla, la señal correcta decidía el destino de cientos de vidas. Y aquí aparece otra particularidad del ejército romano, la clara jerarquía. Los comandantes de nivel medio, los centuriones, llevaban la responsabilidad de cada sector de la formación. Conocían por los nombres a su gente, y los soldados sabían que precisamente este oficial los llevaría al combate. El centurión era no solo un jefe, sino también un ejemplo. Su signo especial, un bastón de vid, símbolo de la disciplina. Si un soldado ordinario comenzaba a entrar en pánico, el centurión estaba obligado a restaurar el orden, incluso a costa de su propia vida. Precisamente gracias a tales hombres, el ejército podía reaccionar de forma coordinada al ataque de los elefantes. Pero ninguna preparación se completaba sin el miedo. Las fuentes subrayan. En los primeros enfrentamientos, los soldados de todos modos temblaban. Un elefante que irrumpía en la formación podía levantar a un legionario con la trompa y lanzarlo a un lado, aplastar a una decena de una vez. Esto era la encarnación del caos. Y sin embargo, en esta situación nace el principio principal de la guerra romana. Si el monstruo es demasiado grande para combatir cara a cara, hay que convertir su fuerza en debilidad. La táctica de dejar pasar y herir desde los flancos gradualmente se consolida como norma. Años después, esta misma lógica llevará a la creación de técnicas aún más ingeniosas, por ejemplo, al uso de lanceros especiales, que esperaban precisamente a los elefantes. Los legionarios comprendieron, el miedo solo se puede superar con la experiencia. Y precisamente la práctica, la sangre perdida en las primeras batallas con Pirro, endureció el ejército hasta tal punto que pudieron enfrentar una nueva amenaza, mucho más terrible que los monstruos de Piro, pues por delante les esperaban las guerras púnicas y Cartago, donde los elefantes se convertirían en un arma aún más formidable. Cuando los romanos enfrentaron por primera vez a los elefantes de Pirro, esto fue solo el prefacio a pruebas mucho más terribles. El verdadero enfrentamiento con los tanques vivientes ocurrió en el transcurso de las guerras púnicas contra Cartago.
La ciudad, rica en comercio y poder marítimo, poseía recursos para mantener decenas de elefantes de guerra. Estos animales, los cartagineses los obtenían en el norte de África, en regiones donde aún habitaban los más pequeños en tamaño, pero aún así aterradores elefantes africanos de bosque. Para los romanos, que estaban acostumbrados a hacer la guerra con hombres, no con monstruos, cada salida de tal bestia al campo de batalla era como un trueno en medio de un cielo despejado. Uno de los enfrentamientos más vívidos ocurrió en la batalla de Túnez en el año 255 antes de nuestra era, durante la primera guerra púnica. Polibio describe cómo más de 100 elefantes se formaron delante del ejército cartaginés y se movieron directamente sobre las legiones romanas. Imaginen el cuadro: un campo amplio, el polvo levantado por los cascos y las patas de los animales, el tintineo del metal y los gritos de los comandantes, y en el horizonte una línea de gigantes oscuros que lenta pero inexorablemente avanzan, rompiendo todo a su paso. Para los soldados que estaban en las primeras filas, esto no era simplemente una amenaza, esto era la sombra de la muerte que se acerca cada segundo. Aquí se manifestó la fuerza de la estructura romana. Las filas de los legionarios comenzaron a abrirse, como puertas, dejando pasar a los monstruos dentro. Pero esto no era caos, sino una maniobra previamente ensayada. Los soldados sabían: el elefante no puede detenerse bruscamente, su masa lo hace inercial, como un carro pesado lanzado desde una montaña. Y precisamente esta inercia, los romanos la convertían en un arma contra el enemigo. Cuando el animal pasaba, las lanzas y jabalinas se clavaban en sus costados, y los arqueros y honderos golpeaban los ojos y la trompa. Así, el animal perdía el control y comenzaba a enfurecerse, a menudo volviéndose contra sus propios amos cartagineses. Para reforzar este efecto, los romanos usaban un arma especial, largas lanzas con puntas de hierro afiladas. Tales lanceros se llamaban astati, infantería pesada de las primeras líneas. Pero es importante no confundir: su papel no se reducía solo a enfrentar a los elefantes, eran una parte de combate universal. Sin embargo, precisamente sus escudos y lanzas a menudo se convertían en la barrera que debía detener el embate, aunque fuera por un instante, para que los manípulos tuvieran tiempo de reorganizarse. Uno de los detalles más inusuales que describe Apiano fue el uso de trampas especiales. Los romanos cavaban fosas y las camuflaban con hierba o ramas. Cuando el elefante corría hacia adelante, caía y se rompía las patas. Por supuesto, esto no siempre funcionaba, y muchos historiadores dudan de la escala de tales técnicas, pero el hecho permanece: los romanos buscaban cualquier manera de privar al enemigo de su monstruosa ventaja. Pero la lección principal que aprendieron en estas batallas no consistía solo en la táctica, sino también en la psicología. A los guerreros se les inculcaba que la bestia es solo un animal, controlado por un hombre. Si se mataba al conductor, llamado Mahut, el elefante se convertía en una bestia peligrosa, pero desordenada. Esta técnica se convirtió en la clave de muchas victorias. Los arqueros y lanzadores de jabalinas apuntaban ante todo a los conductores. Sin control, el animal a menudo se daba vuelta y se lanzaba hacia atrás, arrasando las propias filas. Las fuentes mencionan que los cartagineses intentaban proteger a sus conductores con armaduras e incluso construían en las espaldas de los animales torretas especiales para arqueros. Pero esto solo aumentaba el peso y hacía a los elefantes menos maniobrables. Aquí se manifestaba la habilidad romana de buscar debilidades. Cuanto más el enemigo reforzaba a la bestia, más fácil era predecir su comportamiento.
Todo esto se hizo evidente en la batalla decisiva de Zama, en el año 202 antes de nuestra era, cuando las tropas de Escipión el africano se encontraron con el ejército de Aníbal. Allí los romanos ya conscientemente prepararon las filas de modo que formaran corredores por los cuales los elefantes pasaban a través de la legión, sin causar daño. Este momento se convirtió en la culminación de la adaptación romana, desde las primeras derrotas y el miedo hasta el control completo de la situación. Pero el propio desenlace de Zama merece un relato aparte, pues precisamente allí se decidía el destino no solo del ejército, sino también del futuro del Mediterráneo. La batalla de Zama en el año 202 antes de nuestra era se convirtió en el momento en que los romanos demostraron definitivamente: su disciplina es capaz de superar incluso la fuerza más formidable del mundo antiguo. De ambos lados se enfrentaron los ejércitos de los más grandes comandantes de la época, Aníbal y Escipión el africano. Cartago sacó al campo cerca de 80 elefantes de guerra, que fueron formados delante de todo el ejército. El estruendo y el rugido de los animales recordaban a un terremoto. Polibio escribía que la tierra temblaba bajo sus pasos, y los propios soldados, incluso habiendo visto decenas de combates, se sentían ante no simplemente un enemigo, sino un elemento. Pero precisamente aquí se manifestó la astucia romana. Escipión sabía: si se mantiene la formación y no se cede al pánico, entonces los enormes animales se convertirán en una fuerza vulnerable. Ordenó a sus manípulos formar de manera inusual, no en una línea compacta, sino con amplios intervalos entre las unidades. En estos corredores, los legionarios estaban en filas, listos para golpear, pero dejaban espacio a donde debían precipitarse los elefantes. Esta táctica tenía una esencia simple, pero genial. La masa del animal se volvía inútil si no se le oponía un muro compacto. El elefante que se lanzaba en el vacío perdía el objetivo y quedaba aislado. Especial importancia tenía el papel de los vélites, infantería ligera armada con jabalinas. Estos guerreros que se encontraban al frente lanzaban sobre los animales lanzas arrojadizas, apuntando a los ojos y las orejas. Apiano señalaba que muchos elefantes ya en los primeros minutos de la batalla perdían el control, se encabritaban y se daban vuelta, chocando con la caballería cartaginesa. De este modo, el arma destinada a aplastar a los romanos se convertía en una fuente de caos para los propios cartagineses. Visualmente, esto se veía así: la formación de los romanos como si se disolviera ante el embate de los monstruos, y luego, como una trampa, se cerraba tras sus espaldas. Los soldados que se encontraban a los lados de los corredores golpeaban con lanzas y espadas. Los arqueros lanzaban flechas y las trompetas tocaban señales para las reorganizaciones. Cada paso estaba previamente ensayado. La legión representaba un mecanismo viviente, donde cada hombre cumplía su papel en el esquema general. El término que mejor describe esta estructura, ordo, es decir, orden. Para los romanos esto no era simplemente una palabra, sino un principio de vida. Orden en el campamento, orden en la marcha, orden en el combate. Incluso ante el pánico, cuando un gigante con una torre en la espalda rompía la tierra con sus patas, precisamente el ordo permitía al soldado no huir, sino esperar la orden. Los historiadores modernos, como Goldsworthy, subrayan que precisamente en esto consistía la principal diferencia de Roma de otros ejércitos de la antigüedad: su capacidad de mantener el orden allí donde otros veían solo caos. Los propios combatientes sentían esto físicamente. Los hallazgos arqueológicos muestran que sus escudos, scutum, pesaban alrededor de 10 kilogramos y las espadas, gladius, alrededor de 1 kilogramo. Sosteniendo tal masa en las manos durante horas, los legionarios se acostumbraban a la carga y podían actuar sin agitación.
Cuando el elefante irrumpía dentro, el soldado apretaba el escudo y esperaba el momento para golpear con el corto gladius desde el costado. Esta técnica era simple, pero letal, porque el animal herido en el costado o el vientre comenzaba a agitarse, causando daño a las propias filas. Un lugar especial en esta batalla ocupaba la caballería. Escipión previamente acordó con el aliado númida Masinisa, cuya caballería ligera debía golpear por los flancos, pero para que la caballería lograra entrar en combate era necesario neutralizar a los elefantes, y precisamente esto hicieron los manípulos. Al final, cuando las primeras olas de animales fueron o matadas o puestas en fuga, la caballería romana pudo cerrar el cerco y derrotar definitivamente a los cartagineses. Según los testimonios de los historiadores antiguos, las pérdidas de Cartago fueron espantosas, hasta 20.000 muertos y otros tantos capturados. Para comparar, los romanos perdieron alrededor de 1.500 hombres. El contraste es colosal. El arma terrible en la que apostaba Aníbal resultó ser prácticamente inútil. Precisamente después de Zama, los elefantes gradualmente pierden importancia como factor decisivo de la guerra. Los romanos demostraron que la disciplina y el orden pueden superar la masa y el miedo, pero los animales no desaparecieron de los campos de batalla instantáneamente. En las décadas siguientes aún fueron utilizados por los adversarios de Roma. Sin embargo, su efecto se volvía cada vez más débil. Desde este momento, los romanos ya no percibían a los tanques vivientes como monstruos, sino más bien como un elemento predecible de la táctica que se puede volver contra el enemigo. Pero, ¿qué pasó con la propia imagen del elefante en la cultura romana? ¿Y cómo se transformó de arma aterradora en símbolo de victoria? Precisamente esto se convertirá en la siguiente etapa de nuestra historia. Después de Zama, los romanos dejaron de ver en los elefantes monstruos míticos. Ahora eran solo animales que podían servir de adorno del triunfo, pero no cambiar el curso de la batalla. Y sin embargo, en las décadas siguientes, les tocaba enfrentarse una y otra vez a esta arma, especialmente en las guerras en el Oriente. Cuando Roma comenzó a expandirse en Grecia y Asia Menor, vio nuevamente en el campo de batalla a bestias formidables que los reyes de los estados helenísticos exhibían como símbolo de fuerza. Uno de tales enfrentamientos fue la batalla de Magnesia, en el año 191 antes de nuestra era, contra el estado Seleucida. Polibio describe detalladamente cómo Antíoco III sacó al campo 54 elefantes, dispuestos por el frente. Esto era más que los que tenía Aníbal bajo Zama, y la impresión debía ser abrumadora. El estruendo, los chillidos, las nubes de polvo, todo esto presionaba en la psique de los soldados incluso antes de que las bestias se movieran hacia adelante. Pero la experiencia de los romanos hizo su trabajo. Ellos ya sabían, lo principal, mantener la formación y recordar el orden. Cuando los animales fueron al ataque, los legionarios nuevamente usaron la táctica de corredores, y los vélites los lanzaban con jabalinas. En algunos casos, como señala Livio, los elefantes simplemente no se decidían a ir sobre la formación de lanceros, y habiendo olido la sangre y el ruido, se daban vuelta. Este efecto una vez más confirmaba: la fuerza de la bestia se volvía contra sus amos. Es interesante que precisamente después de Magnesia, los romanos consolidaron definitivamente en su doctrina militar el pensamiento: el elefante no es un monstruo invencible, sino un instrumento que se puede privar de sentido con la táctica correcta. Más aún, comenzaron a usar a los animales con fines decorativos. Durante los triunfos en Roma, los elefantes comenzaron a aparecer como parte de la procesión, demostrando la grandeza del vencedor, pero en el campo de batalla, su papel gradualmente se reducía a nada. El término más importante que ayuda a comprender esta época, triunfus. Esto no es simplemente un desfile militar, sino un ritual en el cual todo el ejército y el propio comandante mostraban a la ciudad y a los dioses su victoria, y precisamente en tales procesiones los elefantes se convirtieron en símbolo ya no del terror, sino de la bestia sometida.
marchaban por las calles de Roma no como arma del enemigo, sino como botín, subrayando la superioridad de las legiones. Los hallazgos arqueológicos confirman este cambio de percepción. En las monedas romanas del siglo II antes de nuestra era, representan a elefantes junto a las cuadrigas de los triunfadores. En los bajorrelieves aparecen como parte de las procesiones, no de las batallas. Esto muestra cuán rápido el símbolo cambió su significado, de la encarnación del terror al signo de victoria. Pero incluso en este nuevo papel, las bestias seguían siendo peligrosas. Se sabe que en el transporte y mantenimiento de los elefantes, los romanos se enfrentaban a enormes dificultades. Un elefante podía comer hasta 200 kilogramos de hierba y decenas de litros de agua al día. Para un ejército que estaba acostumbrado a normas estrictas de ración, aproximadamente 1 kilogramo de grano por persona al día, tales gastos parecían inconcebibles. Mantener una manada entera en la marcha era una pesadilla logística. Precisamente por eso, los romanos preferían usar a los animales solo con fines simbólicos y no como parte regular de las tropas. Sin embargo, no se puede decir que los elefantes desaparecieron instantáneamente. En las batallas en África y en el Oriente, todavía en el siglo I antes de nuestra era, se mencionan enfrentamientos aislados con animales de guerra. César, por ejemplo, en sus comentarios, describe cómo en el norte de África sus legiones se encontraron con varios elefantes de los adversarios, y nuevamente la disciplina y el orden les permitieron no solo resistir, sino poner en fuga a los animales enemigos. De este modo, en el transcurso de 2 siglos, el elefante de arma aterradora se convirtió en una carga inútil, pero en la memoria de los romanos quedó como símbolo de aquel miedo que se puede superar y de aquella fuerza que parecía estar por encima de la humana. Y lo principal, un ejemplo de cómo la razón y la disciplina son capaces de vencer incluso al elemento. Precisamente esta comprensión preparó a los romanos para el siguiente paso, la transformación del miedo ante los monstruos en confianza en la propia invencibilidad. Pero la pregunta quedaba abierta: si lograron domar incluso los tanques vivientes, entonces, ¿qué amenaza podría detener a Roma? Cuando hablamos del enfrentamiento de los romanos y los elefantes de guerra, es importante recordar: esta fue no solo una lucha en los campos de batalla, sino también un choque de 2 cosmovisiones. Para los reinos orientales y africanos, el elefante simbolizaba la grandeza, la fuerza, el vínculo con los dioses. Para Roma, en cambio, se convirtió en una encarnación del caos, que solo se puede vencer con el orden y la disciplina. Y precisamente este enfrentamiento creó la leyenda de las legiones capaces de resistir todo. Los historiadores señalan que el ejército romano, después de la Segunda Guerra Púnica, reconstruyó definitivamente su pensamiento. Los elefantes se convirtieron para ellos en una especie de examen. Demostraron: no hay enemigo que no se pueda estudiar, adaptarse y vencer. Este principio se convirtió en la base de la maquinaria militar romana, que luego conquistó casi todo el mundo conocido. La misma lógica, la transformación del miedo en fuerza, fue usada también en las guerras futuras. Precisamente por eso, incluso a través de los siglos, cuando en el norte de África o en el Oriente todavía sacaban elefantes de guerra, los romanos ya no los percibían como amenaza. Y sin embargo, la memoria de las primeras batallas quedó. Plutarco escribía que los viejos veteranos de las guerras pírricas contaban sobre las bestias con temblor en la voz, como si recordaran el encuentro con el propio Hades. Esta experiencia fue no solo militar, sino también cultural. Los elefantes se convirtieron en parte de la mitología romana, sobre la propia superioridad. Vencimos no solo a hombres, sino también a monstruos. El término que mejor refleja esta transición: virtus. Para los romanos esto era más que valor. Virtus significaba valentía, capacidad de mantenerse firme incluso ante la muerte. Y precisamente las victorias sobre los elefantes se convertían en prueba de este valor.
El soldado que podía resistir el embate de una bestia de 5 toneladas sentía que era capaz de resistir todo. En los hallazgos arqueológicos vemos cómo este simbolismo se consolidó. En los mosaicos y bajorrelieves de tiempos posteriores, los elefantes aparecen no como enemigos, sino como adornos de escenas triunfales. Se convierten en parte de la narrativa romana sobre la victoria de la civilización sobre el caos. Incluso en el Coliseo, durante los espectáculos se usaban elefantes, pero ya no como arma, sino como parte de representaciones teatralizadas. Así, el enemigo se transformaba en trofeo. Y sin embargo, vale la pena señalar, los historiadores hasta ahora discuten cuán eficaz fue el uso de los elefantes de guerra en general. Polibio y Apiano describen casos en que causaban pánico y rompían la formación, pero con igual frecuencia, las bestias se volvían contra sus propios amos. Los investigadores modernos como Keegan o Goldsworthy subrayan, el elefante era un arma psicológica, no estratégica. Su fuerza actuaba en los primeros minutos del combate, pero contra un ejército disciplinado se convertía en peligro para el propio dueño. Y aquí surge la pregunta principal. Si los romanos pudieron convertir los tanques vivientes en carga inútil, ¿qué dice esto sobre la naturaleza humana? ¿Acaso no está oculto en esto el mayor secreto de la historia, la capacidad del hombre de adaptarse a lo más terrible? Los legionarios romanos llevaban encima 30 kilogramos de equipamiento, marchaban 20 kilómetros al día, cavaban fortificaciones cada tarde y, sin embargo, encontraban fuerzas para resistir el embate de los monstruos. No eran superhombres, eran campesinos y artesanos ordinarios, a quienes la disciplina y el orden convertían en un mecanismo de acero. Y precisamente en esto está la lección principal de la historia. No la masa, no el miedo, sino la razón y la resistencia deciden el desenlace de la batalla. El elefante, que parecía invencible, se convirtió en símbolo de la fuerza derrotada, y el legionario, armado con una espada corta y voluntad de hierro, en símbolo de la victoria humana sobre el caos. Y ahora, cuando conocen esta historia, háganse la pregunta, si un hombre ordinario en coraza de hierro pudo resistir contra 5 toneladas de furia y destrucción, entonces, ¿qué somos nosotros, personas modernas, capaces de resistir ante nuestras propias pruebas? Pues en cada uno de nosotros está aquella misma virtus que una vez permitió a Roma vencer incluso los tanques vivientes del mundo antiguo.